que es indispensable que la opinión nacional e internacional reclame la inmediata renuncia del ministro de Gobierno. En cualquier país democrático y civilizado, el responsable del orden público ante esta masacre tiene que abandonar su puesto. Y el castigo ejemplar para el comandante de la policía de Segovia y para el comandante del batallón Bomboná por la responsabilidad directa de ser cómplices de esta masacre. Los hechos de Segovia tienen que quedar en la memoria de los colombianos y de los pueblos del mundo como la antesala de la acción fascista por ocupar el poder político y social en Colombia. Bueno, mi nombre es Pascual Arturo Laínez Patiño, nacido en el municipio de Remedios, Antioquia, en el corregimiento La Cruzada. Mi nombre es Margarita. Me llamo Gloria Maré, vivo en Segovia. La masacre que hubo en Segovia es algo muy triste para recordar, pero que quedó en la mente y en el corazón de ese dolor de todos los que nos tocó pasar por aquello, nos tocó ver aquella trágica noche. El 11 de noviembre de 1988, era un viernes, me encontraba yo realizando un trabajo en la mina del Silencio. Yo trabajaba en la mina del Silencio y salía yo de la mina de hacer un trabajo cuando nos comentaron a todos de que había habido una masacre en nuestro municipio. Desesperado, porque la bulla era de que habían inmensidades de personas muertas. Entonces les dije a mis compañeros que nos fuéramos inmediatamente para el pueblo para ver qué le había sucedido a nuestras familias. Siendo las 7 de la noche, salí de mi trabajo de Vera, cuando me di cuenta de que había hecho una masacre en el Yoniquí, en el pueblo de Segovia. Me dirigí de mi casa, que era el barrio La Primavera, al pueblo. Llegué al Yoniquí porque me habían dicho que habían sido unos familiares y resultan que habían sido unos amigos. Me puse a mirar y a escuchar la gente. Me dijeron que eran unos paramilitares que habían llegado y habían matado un poco de gente, que habían empezado desde La Reina. Estaba yo en la casa con fiebre, cuando Nubia Moreno, la de la farmacia, que tenía farmacia en el parque principal donde se cuadraban las busetas, me mandó a llamar, porque yo entiendo mucho de los auxilios. Entonces me dirigí al hospital de San Juan de Dios. Me tocó, vivo no había nadie, pero me tocó ayudar a arreglar muchas personas. Estaba llovinando esa noche, ese 11 de noviembre estaba lloviendo. Eso hizo que no fuera peor la masacre, porque mucha gente por cuestión de la lluvia estaban en la casa o apenas iban a salir. Estaba yo en mi casa esperando las noticias, cuando escuché unos disparos. Ya como costumbre en Segovia, ya hace mucho tiempo que venía ocurriendo eso. Pero ese día fue más triste, porque escuché unos disparos por toda parte. No, eso fue una cosa impresionante, tiros por un lado, tiros por el otro. Y cuando salí a la puerta como a mirar a ver qué pasaba, y venía un vecino mío llamado Villa corriendo y me dijo: Márgara, cierre la puerta, y gritándole a la gente: cierren la puerta, que unos hombres se metieron al pueblo en unos carros blancos y están matando a todo el que vean, a todo lo que se mueva le están dando. Ya han matado, ya en el parque hay muertos por toda parte, enciérrese. Y yo cogía sesos y basura y eso para formarle a la que le digo yo que la escuela de Doña Rita llamaba Vidalia.
Y para formarle este cuerpecito aquí, eso llevaba basura, seso se veía, para formarle el seno, para poder arreglar. A otras con una almohada arreglar, yo no me acuerdo. Bueno, corrimos inmediatamente, no había servicio, no había nada. Y cuando llegamos a un sector que se llama Cuatro Esquinas, comenzamos nosotros a caminar, quizás llorando porque era un comentario de que sí era una masacre. Y empezamos a ver las personas que venían a pie llorando. Ahí había un muchacho amigo mío de la cruzada, de apellido Vázquez, ahí estaba tirado en el suelo. Y entonces ya nos comenzaron, y yo me encontré con una tía mía que venía y me dijo que bueno, que eran muchos los muertos y que tenía que entrar con las manos en la cabeza, porque ya el ejército estaba rodeado. No hicieron nada la policía. Vinieron a venir la policía por ahí a la media hora. Si no fue más. Si no fue más de haber pasado eso. Porque ya ellos sabían de quién había sido. Y el pueblo muy revolcado por lo que había sucedido, porque todos habían sido de Segovia. Habían matado en el kiosco, habían matado gente. En la Reina. En la Reina. Empezaron desde la Reina, en el kiosco. Y en el Johnny Key. Y mucha gente muy condolida porque todos eran de Segovia y mucha sangre derramada en el Johnny Key. Mataron mujeres, mataron hombres que habían bebiendo. Y sí, no me di cuenta de más nada. Bueno, subimos por la calle principal, por la calle La Banca, y llegamos hasta el punto El Escorpión. Yo tenía mi vivienda en el barrio Bolívar. Mi intención era meterme por unas rastrojeras que habían ahí de el Hotel Segovia, que ahí habían unas piscinas, pero subiendo yo subía al barrio Bolívar y allá era donde yo tenía mi familia. Por lo tanto, sentía mucho miedo también porque ya eso estaba rodeado de ejército. Y desde ahí se sentía el olor a sangre, a ese olor fétido de muerte, de sangre. Y el ejército nos retuvo en el sector ahí, en la esquina del Escorpión. No hicieron nada la policía. Vinieron a venir la policía por ahí a la media hora. Si no fue más. Si no fue más de haber pasado eso. Porque ya ellos sabían de quién había sido. Lo doloroso de todo esto es que al frente del parque pues se encontraba nuestro comando de la policía. Hombres de la policía que habían jurado y juramentado de que darían la vida por el pueblo y por salvaguardar al pueblo. Pero miramos una canallada de estas donde muchos compañeros y familiares cayeron en aquel día 11 de noviembre de 1988. Había gente, había una señora, recuerdo que había una señora, esposa de un señor mestre, estaba sentada en una buseta esperando que saliera la buseta para el Manzanillo, y esta señora quedó acribillada ahí, lo mismo que un primo mío en el kiosco, unos amigos míos ahí en el bar Johnny Key, y muchas personas quedaron tendidas en el suelo, muertos, acribillados totalmente. Salimos, abrimos las puertas y salimos a ver qué era cuando venía una señora llorando. Me mataron, con una familia por ahí, unos vecinos, me mataron mi hijo. Subió otra conocida, me mataron mi esposo. Y enseguida empezó la bulla y empezó todo el mundo. Eso era, me mataron mi familia, me mataron mis hijos, me mataron, una masacre, una cosa impresionante. Todo el mundo llorando, la gente de los muertos tirados en el parque, en la Reina, en la Madre, por Segovia, por toda parte, por Bolívar, en la Cruzada. En toda parte eran los muertos tirados. Inmediatamente nosotros ya por ahí tarde de la noche, mucha gente ya cuando no se escuchaban ya más tiros ni nada, salieron por ahí como a reconocer, a ver los familiares, los conocidos, y no, los cadáveres ahí tirados en el piso.
hasta que llegó la ley al otro día y empezó ya a recogerlos. Eso fue lo más triste que puede haber pasado en Segovia. Ya después fue el funeral. Haga de cuenta, otra masacre. Ese momento fue muy horrible, mucha gente, los muertos, los vivos caían al suelo a las carreras, que se enredaba el uno con el otro, y los muertos también cayeron al suelo. Unos se salieron de las cajas, otros no. No se veía y no ver gente caer al suelo y gente pararse. Eso fue una cosa espantosa. Que sonaron. Es que era mucho el nerviosismo. Claro. El nerviosismo era mucho. ¿No? Es que por eso le digo que nosotros quedamos enfermos unos años. Mucho tiempo. Uno porque le digo Eso que sonaba una tapa en la cocina y ya uno salía a la carrera. y uno salía a la carrera. En la vecindad sonaba una piedra machacando la carne y me salía a la carrera. Fulana, ¿qué le pasó a usted? No, mija, estoy machacando la carne. No, mija, se me cayó el pelo, la tapa del perol. Y yo no tenía situación. Duro.